El cuervo de los tres ojos es el verdadero villano de House of the Dragon. Justamente eso es lo que vamos a debatir. La intención de este dios, de los dioses dentro de esta historia, Canción de Hielo y Fuego. Entonces, si a ti te encanta esta historia, este relato, es porque tú eres fanático de las mitologías, llámese sumeria, egipcia, nórdica, la misma de aquí de América, azteca, es buenísima. Son tesoros lo que hay ahí de relatos, sobre todo por el aspecto dioses. Porque ¿cuál es la intención de los dioses en esas culturas? Y eso aplica a la medieval, que es donde más se inspira el autor, que este concepto Dios o dioses no son crueles, son crueles. Entonces, el Cuervo de los Tres Ojos es un personaje con el que yo no me llamo muy bien, ojo, en el aspecto, su intención. A mí no me parece ningún héroe. Él no está guiando esto para algo bueno. No, no. Y él lo dice claramente en el último episodio. En el último episodio te dice, ustedes son piezas. Ustedes son piezas de este tablero. Entonces, como Dios, yo no sé si tú estás jugando. Yo no sé si tú estás jugando. Así como en los videojuegos, que tú logras un final y tú dices, bueno, quiero ver cuál pudiera ser otro tipo de final. Y vuelves a jugar y vuelves a jugar. Yo no sé si eso es lo que él está haciendo con los personajes, haciendo que se plantee un multiverso de posibilidades, en el cual él simplemente usa a Abraham, a Elena y otros usuarios de Cuervo como títeres para él lograr su meta, que no sabemos si es simplemente diversión, no lo sabemos, ese es el problema de los dioses. Justamente se los comenté al principio, es el concepto mitologías. ¿Qué es lo que piden los dioses en las mitologías? ¿Qué es lo que piden? No se lo han preguntado. Y eso se repite una y otra vez, sumeria, egipcia, nórdica, maya, inca, azteca, hopi, en Malta y en muchas otras culturas más asiáticas también. La India, la cristiana. ¿Qué piden los dioses? Piden que se les alabe, o sea, las personas únicamente existen como concepto de alabanza. Pues claro, si en un Dios no cree nadie, ese Dios ya pierde poder, no existe, muere. Entonces necesita el concepto de alabanza. Por eso crean a los humanos en muchas de esas historias. Y el otro concepto que necesitan es el factor tributo, donde dentro de los tributos entra el sacrificio. Por eso, cuando ustedes evalúan esas mitologías a nivel del pasado, en muchas de ellas se realizaban sacrificios humanos. Bebés, mujeres, hombres, ancianos, todo, todo, todo. La sangre es lo importante. Si tú eres cristiano, aplica más a nosotros, en nuestro mundo real, porque ya aquellas culturas ya, digamos que son del pasado, tú y yo las conoceremos porque nos gusta Canción de Hielo y Fuego. Se nota que el autor está inspirado en esas historias. No del todo, se concentra más en lo medieval, pero en el aspecto dioses, él maneja eso, se inspira y a nosotros nos gusta. Pero para el público general, el concepto cristiano lo conocen más, el concepto Biblia. ¿Qué sucede en la Biblia? La Biblia, por ejemplo, se divide en Antiguo Testamento y Nuevo. Cuando tú estudias el Antiguo Testamento, tú ves un Dios más cruel. Siempre te dicen, no, Dios es amor, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es amor. Cuervo de los tres ojos es amor. No, 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 el cuervo de los tres ojos no es amor nada. Él busca algo que nosotros no sabemos y juega con nuestros personajes precisamente como sucede en esos conceptos cristianos, etcétera, Biblia. Pues tú cuando vas al Antiguo Testamento, tú ves un Dios cruel, que elimina todo para reiniciar un mundo a través del relato famoso del Arca de Noé, por ejemplo, donde se elimina prácticamente toda una humanidad para dejar una familia a los animalitos para volver a repoblar. Eso es precisamente lo que sucede aquí con este concepto de cuervo.
Uno no sabe qué es lo que él quiere y va a masacrar lo que sea necesario para lograrlo. Por eso no me fío de estos personajes, me parecen malignos más bien. Yo no los veo muy diferentes del Rey de la Noche. Lo que pasa es que el Rey de la Noche es honesto y te dice de una vez, yo te voy a masacrar. En cambio, no, prácticamente yo lo que entiendo es, lo que nos está diciendo es que yo quiero jugar contigo en mi tablero de ajedrez. Yo lo que quiero es jugar ahí. Es un niño Dios, un niño Dios. Por eso la magia ambigua de House of the Dragon encanta tanto, porque tú tienes personajes, dioses, como por ejemplo el dios de los muchos rostros, y a la final ningún rostro. Es muy bueno este concepto y aplica esto es aquí de House of the Dragon. Este sí no sé de dónde se habrá inspirado, pero se inspiró buenísimo, ¿ok? Otro dios están los siete, el concepto de los siete. A mí me encantaría que el personaje de las hermanas silenciosas, de Silent Sister, hubiera un personaje ahí, ya sea en un spin-off o algo, en otra historia, etcétera, o en esta misma House of the Dragon, se diera un personaje que nos permitiera conocer su mitología, la mitología de las hermanas silenciosas. Pues ellas son claves porque ellas manejan el concepto muerte. Y eso es importante porque en todas esas mitologías que planteé al principio, en todas esas civilizaciones egipcia, nórdica, etcétera, las que nombré, la muerte es clave. La muerte es clave, pues la muerte es lo que marca la religión de todas las civilizaciones y de todas las personas. El cómo pasas tú del elemento vida hacia la muerte. Entonces, otros más dioses, no solo los siete, sino también el Señor de la Luz. Señor de la Luz es un concepto potente, pero a la vez bizarro y castigador, que resucita elementos para lograr un objetivo que a la final nosotros, como espectadores, no logramos conocer sólidamente. Nosotros no logramos conocer sólidamente ese elemento, Señor de la Luz, por ejemplo. Sin embargo, en este video estamos analizando solo el cuervo de los tres ojos y vamos a manejar, traigo aquí las pruebas de por qué es un personaje que se puede considerar villano. Es lo que planteé al principio, es lo que dejó a debate. Aquí está una de sus víctimas, Hodor. Hodor hay, Hodor hay. Esto lo podemos debatir. Hay una línea de tiempo, hay una línea temporal en la que Hodor se desarrolla sin problemas. Él no es afectado por el cuervo de los tres ojos, por lo que hizo Bran. Pero ¿qué pasa? Por X causa que no sabemos, pues ese es el problema, no sabemos la intención del cuervo de los tres ojos. Sucede lo que sucede en Game of Thrones al final, y Bran lo que muestra, ni siquiera Bran, el cuervo de los tres ojos, porque allí no existe Bran. Bran es un cascarón ya vacío, vacío, rellenado con el dios, con este dios cuervo. Entonces, se modifica el pasado de Hodor a porque sí, porque lo necesita en su estado mental fracturado para poder usarlo como elemento protector de Bran. Bran no camina, etcétera. Lo necesita así. Entonces modifica la línea, hay una línea temporal de Odo donde él se desarrolla bien. Aquí lo tenemos, muchacho, pleno, tranquilo, ok, perfecto, está bien. Y en otra línea temporal tiene su mente fracturada, que es la que vimos, es la que vimos. Y es una línea temporal necesaria. Bueno, en teoría necesaria, pues no sabemos si ese es el final que él quiere y si ese Dios Cuervo a la final decide volver a jugar porque no le gustó ese final. Querrá otra cosa. No lo sabemos, no lo sabemos. Todas las piezas es omnipresente, es omnisciente. Otra prueba más del conflicto del cuervo de los tres ojos. Otra víctima más, el mismo rey loco. Hay que ver qué sucede en esa historia allí, cómo lo plantea la serie, etcétera, o cómo lo plantea el libro. Pero nosotros vemos un personaje que la probabilidad es altísima que su mente se haya dañado por el cuervo de los tres ojos. Entonces, todos los actos que hace el rey loco son influenciados,
son manipulados. Y nosotros no podemos negar eso porque nosotros lo hemos visto. Lo hemos visto con Hodor a través de Bran. Lo hemos visto con Elena a través de su hijo, entre otros. Fíjense lo que sucedió con Elena. Y esto es en extremo cruel. Elena en el primer episodio, ella dice, pues es un personaje inocente, frágil, víctima de ese cuervo. Ella dice, presiento algo con las ratas o las ratas van a hacer algo malo. Ella dice su línea del diálogo, la recordarán. Ella dice algo y con eso marcó el arco de los cazarratas, marcó todo eso, en donde la consecuencia más importante, es la decapitación de su hijo, que afecta a Aegon, pero oye, también le afecta a ella es la mamá. Y lo increíble es que el cuervo, ella ya lo sabía, ella sabía que eso iba a suceder y ella tenía que permitir que eso sucediera, loco. Que eso sucediera en su cara. Ni siquiera que fue que un caso ajeno a ella sucedió en otro. No, no, ahí con ella estaba al lado. Llegaron los personajes, Cazarrata con el otro Sir, y decapitación del niño frente a ella. Ella lo sabía, ella lo vio, el cuervo se lo mostró y el cuervo la obligó a nuestra Elena Bebita Targaryen a sufrir ese dolor. La manipuló, le destrozó su mente. Nosotros llega un punto en que ya no sabemos si tenemos a Elena o no, porque hay una parte en el episodio, ella cambia su personalidad. Allí no habla Elena. Tú y yo conocemos a Elena, allí no habla. Quien está hablando es el cuervo de los tres ojos, malvado cuervo. Entonces, es otra prueba más. Y de paso, esto fue el colmo del colmo. Entonces, yo ahí quedé horrorizado, porque viene en el episodio y nos muestra de espaldas los tres huevos de Daenerys Targaryen y nos muestran a Daenerys. Uy, eso es lo que quiere el cuervo. Ese final para Daenerys, en el cual la masacran después de todo lo que logró nuestra muchachona. Si ustedes son fanáticos de Daenerys, esa parte les debe haber dolido en el alma, porque ella también es otra pieza más, pero es una pieza mártir en el tablero de ajedrez de ese dios cuervo. Ese cuervo es un desgraciado, un villano dentro de esta historia, que maltrató totalmente el personaje de Daenerys. ¿Querrá él ese final para ella o querrá otro? En el cual volverá a jugar con todos los personajes, incluso ella, y nosotros lo volveremos a ver. Los escritores dicen que lo que estamos viendo es la explicación de lo que va a culminar en GOT. Yo lo dudo, pues yo veo un multiverso. Lo que plantea el autor factiblemente es un multiverso, donde cambios en la línea temporal te generan otra línea en base al gusto del niño travieso, del niño juguetón, cuervo de los tres ojos. Nuestra pobre Daenerys Targaryen, otra víctima más de este juego cruel de los dioses. Si les gustó el video, wow, siempre se me olvida darle promoción a mi canal. Em, Suscríbanse si se animan, denle ahí al botón y estaré subiendo más cosas sobre esto, pues me ha encantado la historia. O sea, el personaje es potente, miren todo lo que hace reflexionar. Nos vemos. Hasta nuestra querida Daenerys Targaryen. Te amamos, siempre te recordaremos.